Bueno, para la gente que está cursando Historia y Política de Educación Argentina, vamos a trabajar hoy con la lección 10 de Arata y Mariño, que va a tocar, bueno, según el título, Auroras y Tempestades, la educación entre golpes de 1955 a 1976. Analicemos primero el título de la lección, Auroras y Tempestades. Bueno, la aurora significa el inicio, el principio de algo, y en este sentido hace referencia al principio de la tempestad que iba a marcar más que nada el golpe de estado del 76. ¿Sí? Un periodo que va a ser bastante traumático para nuestra historia argentina. Siguiendo la línea de exposición del mismo texto, como ustedes puedan observar, nos vamos a encontrar que la misma lección va a partir de la caída de Perón, ¿sí? Y Arata y Mariño nos advierte, bueno, que toda golpe militar no es tan solo propiciado por el de la oficialidad, ni mucho menos, sino que es parte de una alianza entre distintos sectores de la sociedad que permiten, ¿no es cierto?, la irrupción de las Fuerzas Armadas en la vida democrática. Lo mismo va a pasar, ¿no es cierto?, con la revolución libertadora, que inicia todo este proceso y derroca al segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Bien, en este sentido, Arata y Mariño nos va a decir, bueno, para analizar lo que va a pasar con la educación hay que tener en cuenta qué es lo que pasa en el contexto interno, ¿sí? Un contexto convulsionado por vaivenes políticos y económicos, pero que no sorprenden a la sociedad argentina porque los golpes de Estado más o menos van a ser una continua realidad dentro de toda la historia argentina. De hecho, creo que la historia argentina es demasiado política y estuvo siempre plagada por este tipo de acontecimientos, de intervenciones militares. Así que bueno. Entonces Arata va a empezar a describir con un subtítulo de darse cuenta. Y cuando trabaja el darse cuenta, hace referencia a darse cuenta que el peronismo había llegado a la Argentina para instaurarse y quedarse. Ahora, el tema es, ¿qué hacemos con el peronismo? ¿Qué tiene que hacer la revolución libertadora con el peronismo? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos sucesivos con ese peronismo? ¿Se lo combate, se lo proscribe o se lo tiene en cuenta y se lo trata de absorber ideológicamente? En este sentido, el darse cuenta hace referencia a que el peronismo era un movimiento político muy importante y muy pesado en la sociedad misma, ¿sí? Y que había que tomar cierta decisión. En este sentido, la revolución libertadora va a tratar de desperonizar a la sociedad, va a tratar de erradicar el gen peronista de la sociedad. Y bueno, lo va a hacer de distintas maneras, ¿sí? A eso hace referencia Arata y Mariño cuando habla del darse cuenta. Sin embargo, en la educación va a haber ciertos cambios, ¿sí? Va a haber una idea de penetración del desarrollismo, y en este sentido el capitalismo, como dice Arata y Mariño, va a llegar a la educación en sí. ¿En base a qué? En base a que si nosotros nos volvemos el tiempo, la Argentina había iniciado un proceso de industrialización bastante acelerado, que bueno, que con el tiempo se va a parar, especialmente con las políticas neoliberales, pero que todavía en el 60 y principio del 70 estaba la idea del desarrollismo. Ahora, ¿por qué va a ser importante el desarrollismo en América Latina y en Argentina? Primero que nada, no nos desfasemos del contexto internacional de la Guerra Fría, y en este sentido los Estados Unidos van a ver a América Latina y al Caribe como su patio trasero, y había que empezar a inculcar una idea de cierto proceso o desarrollo modernizador para combatir la pobreza inherente de América Latina, para que América Latina no caiga, ¿no es cierto?, dentro de la órbita de la Unión Soviética,
y específicamente no quede atrapada en las manos del socialismo y del comunismo, ¿sí? En este sentido, fue esta una estrategia, bueno, totalmente geopolítica y de control ideológico encabezado por los Estados Unidos, bueno, con la teoría de la seguridad nacional, etcétera, etcétera, todo, ¿no es cierto?, para que América Latina no caiga justamente en las manos del socialismo y del comunismo, como dije hace rato. En este sentido, pedagógicamente hablando, el desarrollismo necesitaba, para que pueda funcionar, para desarrollar la economía, para modernizar todo el sistema, necesitaba de expertos, necesitaban formar buenos recursos humanos. Y en este sentido, la figura del experto, ya que había que despolitizar la educación y había que despolitizar la sociedad, esa figura del experto, de alguna forma ese experto va a ser apolítico, libre de toda política. ¿Sí? Va a ser un tipo sensato, ¿sí? Va a ser un tipo que acuda al saber científico, ¿sí? En este sentido, se trata de formar a un especialista. Bien, cuando trabaja el tema de destellos de larga duración en la coyuntura educativa desarrollista, Arati Mariño va a decir, bueno, invertir en educación. ¿Por qué se va a invertir en educación? Bueno, por la concepción desarrollista. En este sentido, ¿por qué? Porque la educación va a ser la clave, ¿no es cierto?, para desarrollar a la sociedad. Es importante empezar a desarrollar a la sociedad y que no caiga en la pobreza o de alguna forma combatir la pobreza. Bien, la matrícula se incrementa, los establecimientos incrementan, lo mismo también con los docentes, ¿sí? Ese cuadro que estamos observando en pantalla es muy importante y nos va a ver el crecimiento del sistema educativo en estos años. Bien, ahora, esta revolución libertadora, bueno, como dije, va a tratar de despolitizar. No obstante, la revolución argentina tiene otro propósito, un propósito político, de que los militares se enquisten en el poder y traten, ¿no es cierto?, de controlar el poder político en sí. Es decir, intentaron quedarse en el poder. No lo van a lograr por las coyunturas del Cordobazo y otras que terminaron derrocando en sí a esas ideas de la Revolución Argentina. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, ¿qué va a hacer la Revolución Argentina? Va a implementar un tipo de Estado burocrático militar, ¿sí? Se van a intervenir las universidades, se van a disolver los centros estudiantiles, ¿sí? Se va a reprimir toda idea. Las Fuerzas Armadas van a empezar a implementar la teoría de seguridad nacional. Bueno, ¿qué pasó en educación en sí? En educación en sí trataron de llevar un modelo autoritario, trataron de reformular o todo el sistema educativo, ¿sí? Hubo una ley orgánica de educación, también se implementó otras medidas, otras políticas como el Plan Nacional de Desarrollo de Seguridad. Bueno, la Revolución Argentina trató de alguna forma establecer ciertas reformas dentro del sistema educativo en sí. Bueno, ¿qué pasaba en la trama cultural y educativa del periodo? En este sentido, Arati y Mariño van a analizar qué pasaba de alguna forma en el plano internacional, en el plano local, en la parte de la cultura, ¿sí? Nos va a decir que la Argentina se va a inmiscuir en la sociedad de consumo, ¿sí? Las comunicaciones van a hacer eclosión en la sociedad, la televisión, se va a empezar a trabajar el tema del trato del vos, ¿sí? Un trato más informal.
se van a empezar a observar ciertas ideas como el de la teología de la liberación, ¿sí? Pero también va a haber un conflicto bastante importante que va a ser el tema entre el enfrentamiento entre laica y libre, que nosotros vamos a trabajar específicamente el tema de laica y libre con un audiovisual de la serie de Canal Encuentro, bien, pero básicamente el enfrentamiento entre laica y libre hizo o en todo caso triunfó la postura de que las universidades privadas, ¿no es cierto?, puedan expedir títulos a nivel nacional, ¿sí? En este sentido va a consolidar la oferta de educación privada, sea confesional o no confesional. Sí, ya la vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero en este sentido iba a plantear una larga disyuntiva: quién va a tener el control en sus manos en cuanto a quién educar, ¿no es cierto? ¿Quién se va a hacer cargo de la educación? Algo que ya lo venían planteando de la década de 1880. Bueno, hasta ahí todo lo que va desarrollando Arate Mariño, bueno, va tendiendo más que nada a qué es lo que va a pasar en las universidades, qué perspectivas pedagógicas e ideológicas se van a instaurar o van a nacer, ¿sí? Bueno, eh, vayamos a analizar cuando habla de maestros en la epifanía del progreso. Se había demostrado que la profesión docente había estado en picada, y en este sentido se va a buscar que el docente se empiece a profesionalizar un poquito más, es decir, que también llegue a ser un experto, ¿sí? Un experto cualificado en su accionar docente, ¿sí? Se va a empezar a hablar por primera vez del tema del perfeccionamiento docente, algo que es moneda corriente de nuestro sistema educativo contemporáneo, ¿sí? Siempre uno habla de la actualización, del perfeccionamiento. Bueno, esas ideas tecnocráticas ya empiezan a aparecer en este periodo, ¿sí? Va a surgir la idea de la figura del profesor, bien, en este sentido como ponderando y dándole un plus diferente al del maestro, con una misión y perspectiva totalmente diferente. Bueno, ahí tienen que leerlo e interpretarlo ustedes mismos, ¿sí? Cuando Arate Mariño va a trabajar el tema de la liberación como superación del progreso, va a empezar a notar que la sociedad en la década del 70 va a empezar a cansarse de alguna forma de los métodos represivos de la dictadura de Onganía especialmente. ¿Sí? Los seculares van a empezar a tener mayor protagonismo, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta otra vez el contexto internacional, el Mayo francés, el tema de el cambio de las costumbres, el movimiento hippie, el feminismo, etcétera, etcétera. Y esta coyuntura internacional le va a dar otra cara a la sociedad argentina, ¿sí? Va a surgir una nueva izquierda, ¿sí? Pero también se va, ¿no es cierto?, como dije hace rato, a impugnar ese autoritarismo. La sociedad se va a empezar a cansar en sí de todo esto. Lo mismo la iglesia va a empezar a través de su teología de liberación, a decir qué hacemos, cuál es nuestra función dentro de todo este proceso. El cordobazo le va a dar un golpe muy fuerte a la dictadura de Onganía, ¿sí? Todo esto va a eclosionar a nivel educativo, los gremios se van a empezar a conformar, va a surgir la CETERA, ¿sí? La Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina, va a eclosionar y se va a unir por primera vez, van a pelear por el surgimiento del estatuto docente, ¿sí? Es decir, va a haber una militancia docente bastante fuerte
en todo esto. Pero me voy a quedar con las ideas del estatuto, ¿sí? Del principio de estatuto de la Confederación, que va a mencionar que la educación debe ser común, única, gratuita, obligatoria, no dogmática, científica, coeducativa, asistencial, con los recursos necesarios, suficientes y permanentes, ya que sólo así se podrá garantizar o alcanzar una real igualdad de oportunidades para todos, lo que solo puede tener la plena vigencia eliminándose las trabas sociales, económicas y culturales que la impiden, ¿sí? Esa declaración va a ser clave, ¿no es cierto? Y nos está diciendo, en definitiva, el contexto en el cual la CETERA va a eclosionar y va a surgir. En este sentido, los docentes se van a considerar todos trabajadores de la educación. Bien, obviamente que acá la, eh, el tema de la profesionalización, las ideas tecnocráticas también van a jugar un rol muy importante. Y bueno, como toda línea de Arata Mariño, trabaja las políticas educativas, la formación docente y también trabaja el tema de los sujetos. Y en este sentido, cuando va a trabajar el tema de los sujetos, va a decir, bueno, va a haber una idea de inclusión, ¿sí? Estas ideas de la inclusión también va a convivir con algunas ideas de la nueva escuela que también van a entrar en una lucha bastante particular, pero ¿qué se hace? En este sentido, se va a incluir, se trata de incluir, y para esto la pedagogía se va a transformar, ¿sí? Va a hacer su aparición también el psicoanálisis llevado de las manos de educación, la familia y la escuela van a ser un objeto de investigación, se van a empezar a hacer tipos de experimentos educativos, ¿sí? Bueno, y otras cuestiones más. La educación de adultos también va a ser importante, pero especialmente en su lectura pedagógica o política, en este caso, que se hace sobre la educación de adultos y su alfabetización. Se va a leer mucho a Paulo Freire, que va a ser importante para comprender algunas políticas educativas llevadas a cabo dentro de la educación de adultos. Bueno, hacia el final del periodo, con la llegada de Cámpora al poder, o el gobierno, o en todo caso, el resurgimiento del peronismo, ¿sí? Se va a eclosionar y vamos a ver toda la idea de una nueva politización en la sociedad que va a todo el sistema educativo. Bien, donde la educación de jóvenes y de adultos va a ser bastante importante. Me voy a quedar cuando habla de imágenes de la oscuridad. Esta movilización política en los últimos años de los gobiernos peronistas va a traer a que surja un ministro de educación que va a hacer un diagnóstico bastante particular de que la escuela argentina está enferma, gravemente enferma, y propaga su mal. Para eso convoca a luchar contra la infiltración de elementos de alguna forma que van a dañar a la República, y en este sentido va a ser esa aurora de esa tempestad, ¿no es cierto? Porque va a empezar dentro del mismo sistema educativo a combatir ciertos elementos, o de alguna forma va a tratar de reprimir ideológicamente elementos que ya estaban dentro del propio sistema educativo, ¿sí? En este caso de tinte comunista o socialista, ¿sí? Era algo que marcaba el inicio del horror que estaba por venir. Bien, Bien, acá estamos con el esquema, ¿sí? De la lección 10, auroras y tempestades, de educación entre golpes del 1975 al 76. ¿Sí? Cuando Arate Mariñas habla de la inestabilidad, se habla o menciona o hace referencia a la inestabilidad institucional, como lo marca acá arribita, ¿sí? Educación entre golpes, bueno, incluye
los dos golpes de Estado, tanto la Revolución Libertadora como la Revolución Argentina de 1966. La Revolución Libertadora fue antiperonista, que buscó restablecer la democracia, proscribir el peronismo y despolitizar o en todo caso desperonizar a la sociedad argentina, ¿sí? Mientras que la Revolución Argentina tuvo otro tipo de voluntad política con la intención de quedarse en el poder. Se formó un Estado burocrático autoritario. Acá vemos la incumbencia de la doctrina de seguridad nacional contra el comunismo. Pero bueno, ¿qué pasó en la educación? El optimismo capitalista se manifestó a través del desarrollo, del desarrollismo, ¿sí? La educación siempre buscó la formación del capital humano, al experto, ¿sí? Con una clara idea de modernización económica, mientras que la Revolución Argentina implementó un modelo autoritario con distintas reformas, ¿sí? Restaurar todo el sistema educativo con la Ley Orgánica de Educación, con el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad. También qué pasó en la educación, el conflicto de laica y libre, la universidad privada confesional o no confesional, bueno, finalmente termina imponiéndose el tema de que sea una educación de tipo libre a nivel universitario. ¿Qué pasaba con la formación docente? El desarrollismo también trató de formar los recursos humanos. Se tuvo en cuenta el tema de la profesionalización docente. Se formó la CETERA, ¿sí? Se implementó el Estatuto del Educador. Bueno, esas algunas partes de relecturas de Arati Mariño. Vamos al otro esquemita. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿O qué pasó en torno a las infancias? ¿Sí? ¿Qué pasó con respecto a los sujetos? ¿Qué tipo de pedagogía se aplicó? ¿Sí? Había mencionado que el psicoanálisis y la educación fueron de la mano, ¿sí? Se tuvo en cuenta la familia y las escuelas que pasaron a ser objeto de investigación. Se dio un cruce entre escuela nueva y psicoanálisis. Vamos a tener en cuenta que si bien en los años 60 la política trató de desplazarse de la escena educativa, en los años 70 vemos que los nuevos discursos se repolitizaron. Bien, va a aparecer la pedagogía de imaginación incluyente, se van a hacer distintos tipos de experimentos educativos, ¿sí? Entre, por ejemplo, educación de adultos y otros experimentos. También va a hacer irrupción la liberación como superación del progreso, bueno, ligado, ¿no es cierto?, a ese tema de la pedagogía incluyente. En el 73 ya se ve una movilización de tipo política, y cuando habla de imágenes de la oscuridad hay que tener en cuenta la llegada del 73 de Cámpora al gobierno, pero Perón al poder, como se suele decir. Perón fallece, asume Isabel Martínez de Perón en el 74 y van, si se quiere, a instaurarse distintos procesos o dentro del mismo peronismo, el proceso de derechización, combatiendo al comunismo en sí, y vamos a tener a Oscar Ivánez, que va a ser el ministro de Educación, diciendo, ¿no es cierto?, que la escuela está enferma, y en este sentido, bueno, va a marcar esa aurora o ese principio de fin que se va a dar inicio con el proceso de la dictadura, el proceso de reorganización nacional, bueno, que vamos a estar trabajando enseguida, ¿sí? También vamos a estar analizando al capítulo que sigue de la lección 11 de Arati Mariño. Bueno, les voy a compartir ambos videos y los textos más este tipo de esquemas que pude hacer de la lección. ¿Qué es importante para comprender la lección? Bueno, como siempre dije, la lectura y relectura en sí del capítulo a trabajar. Nos estamos viendo video. Hasta la próxima.